La intercambiaron por 2 burros como si fuera ganado, pero cuando un apache ciego la defendió de las llamas y las mentiras, nadie imaginó que juntos crearían el hogar que salvaría a cientos de niños perdidos y cambiaría para siempre el significado de familia. El sol del desierto de Sonora golpeaba como martillo sobre yunque cuando Clara Esperanza Morales fue intercambiada por 2 burros y una silla de montar desgastada. Y los burros, uno gris, otro pardo, resoplaban con la resignación de quien conoce su destino. Clara, de 17 años recién cumplidos, permanecía inmóvil bajo el toldo de lona que proyectaba una sombra escasa sobre el patio de tierra apisonada. Su madrastra, Esperanza Vázquez, una mujer de rostro avinagrado y manos ásperas como el mezquite, no derramó una sola lágrima. Tampoco volvió la vista atrás cuando el carro tirado por mulas se alejó levantando una nube de polvo rojizo que se perdía entre los cardones y las chumberas. El aire olía a tierra seca, a sudor de bestias y al aroma dulzón de las flores de palo verde que florecían a pesar de la sequía. Clara llevaba consigo únicamente lo que cabía en un pequeño morral de ixtle, un vestido de algodón descolorido que había sido amarillo como los girasoles, una carta de bautismo doblada en 4 partes hasta parecer una mariposa de papel y el collar de cuentas de ámbar que su padre, Teodoro Morales, había tallado para ella con sus propias manos antes de que la fiebre se lo llevara. Las cuentas brillaban como gotas de miel contra su pecho, único vestigio de una vida que ahora se desvanecía como espejismo. El rancho de los Saldaña se extendía como una mancha parda cerca de la frontera con Arizona, donde el desierto no reconocía banderas ni líneas dibujadas en mapas. La casa principal, construida con adobe y vigas de mezquite, se alzaba imponente bajo el cielo despejado, mientras que a su alrededor se distribuían los corrales, el granero, los establos y las chozas de los peones como satélites en órbita. Don Evaristo Saldaña, un hombre corpulento de bigote canoso y ojos pequeños como semillas de frijol, recibió a Clara con la indiferencia con que se recibe un costal de maíz. «¿Cómo te llamas, muchacha?», preguntó sin levantar la vista de los papeles que revisaba en el portal. «Clara Esperanza Morales, señor», respondió ella con voz apenas audible como el susurro del viento entre las ramas de ocotillo. «Aquí eres criada nueva, y ya», replicó secamente. «Preséntate con mi mujer, ella te dirá qué hacer». Doña Soledad Saldaña resultó ser una mujer de mediana edad, de rostro severo enmarcado por cabellos grises recogidos en un moño apretado. Sus ojos, del color del café amargo, examinaron a Clara de pies a cabeza como quien evalúa una herramienta. «¿Sabes cocinar?», preguntó con voz cortante. «Sí, señora. Tortillas, frijoles, guisos. ¿Lavar? También, señora. ¿Coser? Un poco, señora». Doña Soledad asintió con desgana. «Te levantas con los gallos, preparas el desayuno para 12 personas, lavas la ropa los lunes y jueves, los demás días ayudas donde se necesite. Tu cuarto está junto al corral, al lado del indio. No te acerques a él si sabes lo que te conviene». El cuarto resultó ser poco más que un cobertizo. 4 paredes de adobe, un techo de palma, una ventana sin vidrio y una puerta que apenas se sostenía en sus goznes. El piso era de tierra compactada y el único mobiliario consistía en un catre de varas con un petate y una manta delgada. Un rincón había sido adaptado como pequeña cocina con un brasero y algunas ollas de barro. La primera noche, Clara se acurrucó en el catre escuchando los sonidos del desierto, el aullido lejano de los coyotes, el chirriar de los grillos, el ocasional relincho de los caballos en el corral. Pero había algo más, algo que la inquietaba sin que pudiera identificarlo. Era como una respiración profunda y pausada que venía del cuarto contiguo, acompañada a veces por murmullos en una lengua que no reconocía. Al amanecer, mientras preparaba la masa para las tortillas,
vio por primera vez a los hijos de los Saldaña. Rodrigo, el mayor, era un joven de 23 años de complexión robusta y modales bruscos que comandaba a los vaqueros con voz autoritaria. Pablo, de 19, tenía la mirada esquiva y las manos temblorosas de quien bebe más de la cuenta. El menor, Eusebio, apenas había cumplido 15 años, pero ya mostraba la misma arrogancia que caracterizaba a su familia. «¿Así que tú eres la nueva?», preguntó Rodrigo, acercándose demasiado mientras Clara extendía la masa. «Espero que cocines mejor que la anterior. Esa vieja nos tenía hartos con su comida insípida». Clara mantuvo la vista fija en sus manos y no respondió. Había aprendido desde pequeña que el silencio a menudo era la mejor respuesta cuando no se tenía poder para defenderse. Los días transcurrían en una rutina agotadora. Clara se levantaba antes del alba para prender el fuego y poner a cocer los frijoles. Preparaba tortillas, café de olla y chorizo con huevos para el desayuno. Después venía la limpieza de la casa, el lavado de ropa en el arroyo cuando había agua, o en grandes tinas cuando el arroyo se secaba. Por las tardes ayudaba en la cocina preparando la cena y solo cuando el último plato había sido lavado y guardado podía retirarse a su cuarto. Los peones la trataban con una mezcla de respeto y lástima. Eran hombres curtidos por el sol y el trabajo, de pocas palabras pero miradas comprensivas. Sabían reconocer a alguien que, como ellos, había sido reducido a pura fuerza de trabajo. «Ten cuidado con los patrones», le advirtió una tarde Jacinto, un vaquero viejo de barba canosa. «Los Saldaña no son gente mala, pero tampoco son buenos, y sus hijos, especialmente Rodrigo. Ese tiene malas mañas con las muchachas». Fue precisamente una tarde de calor agobiante, cuando Clara colgaba ropa en el tendedero improvisado entre dos mezquites, que escuchó por primera vez la voz del hombre del cuarto contiguo. Era una voz profunda, melodiosa, que cantaba algo en una lengua que sonaba como el viento entre las rocas. Curiosa a pesar de las advertencias, se acercó cautelosamente a la pared que separaba ambos cuartos. A través de una grieta en el adobe pudo vislumbrar una figura sentada en el suelo, de espalda recta y cabello largo y negro trenzado con tiras de cuero. El hombre mecía ligeramente el torso mientras cantaba, y de vez en cuando sus manos se movían como si siguieran el ritmo de una música que solo él podía escuchar. «Es Nishan», le explicó esa noche Jacinto, cuando Clara se atrevió a preguntar. «Apache ciego. Lleva aquí como 3 años, desde que perdió la vista en una explosión en las minas de cobre allá por Nacosari. Don Evaristo lo recogió porque era bueno con los caballos, pero ahora solo asusta a las gallinas, como dice doña Soledad». «¿Y por qué no se va?». Jacinto se encogió de hombros. «¿A dónde? Su gente lo rechaza porque dicen que es maldición. Los blancos no lo quieren porque es indio. Aquí al menos tiene techo y comida, aunque don Evaristo lo trate como estorbo». Esa noche Clara no pudo dormir. Las palabras de Jacinto resonaban en su mente mientras escuchaba los sonidos nocturnos. Por primera vez desde su llegada al rancho, se dio cuenta de que no era la única persona invisible en ese lugar. La segunda semana en el rancho trajo consigo una serie de pequeños incidentes que alteraron la rutina de Clara. Primero fue el potro Zaino, que se escapó del corral durante la madrugada, cuando aún no había salido el sol y las estrellas brillaban como puñados de sal sobre el terciopelo negro del cielo. Clara había salido temprano a buscar leña seca para el brasero cuando vio la sombra del animal corriendo entre los mezquites con las riendas arrastrando por el suelo. Sin pensarlo, echó a correr tras él, preocupada de que pudiera lastimarse con las piedras filosas o enredarse en los matorrales espinosos. El potro, nervioso y desorientado, galopaba en círculos, relinchando con angustia. Clara intentó acercarse, hablándole con voz suave, pero el animal se alejaba cada vez que ella extendía la mano.
Fue entonces cuando vio a Nishan. El apache había salido de su cuarto y caminaba directamente hacia donde se encontraba el potro, como si pudiera verlo perfectamente. Sus pies descalzos se movían con seguridad sobre el terreno irregular, esquivando las piedras y las raíces sin dudar. Llevaba una banda de tela oscura cubriendo sus ojos, pero su rostro estaba vuelto hacia el animal con precisión inquietante. «Shh, pequeño guerrero», murmuró en voz baja, alternando entre español y apache. «Ya, a, te, cad, y ya». Su voz tenía una calidad hipnótica, como el rumor de un arroyo sobre las piedras. El potro se detuvo, temblando, las orejas erectas y atentas. Nishan extendió una mano lentamente, sin hacer movimientos bruscos, mientras seguía hablando en esa mezcla de idiomas que sonaba como música antigua. «No tienes miedo de la oscuridad, ¿verdad?», continuó. «La oscuridad es solo otro tipo de luz. Ven, déjame escuchar tu corazón». El potro se acercó poco a poco, atraído por esa voz serena. Cuando finalmente permitió que Nishan lo tocara, el apache pasó las manos por su cuello y costados con movimientos expertos, examinándolo como un curandero examina a un paciente. «Está bien», dijo finalmente, volviendo el rostro hacia donde Clara permanecía inmóvil, observando la escena. Solo tenía miedo. Los jóvenes a veces se asustan de sus propias sombras. Clara se sobresaltó al darse cuenta de que él sabía que estaba ahí. Se había mantenido completamente en silencio, sin hacer el menor ruido. «¿Cómo?», comenzó a preguntar, pero Nishan sonrió levemente. «El miedo tiene su propio sonido», explicó mientras acariciaba el hocico del potro. «Y tú tienes miedo. ¿De mí o de lo que llevas dentro?». La pregunta la descolocó completamente. Nadie le había hablado así antes, con esa mezcla de sabiduría y dulzura que parecía ver directamente al alma. Clara abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Nishan esperó unos momentos, luego tomó las riendas del potro y comenzó a caminar hacia el corral. «Los caballos confían en mí porque no pueden ver mis ojos», dijo por encima del hombro. «Los ojos a veces mienten, el corazón nunca». Esa tarde, mientras molía maíz para las tortillas de la cena, Clara no pudo dejar de pensar en esas palabras. Desde la muerte de su padre, había desarrollado una coraza de silencio para protegerse del mundo, pero las palabras de Nishan habían encontrado una grieta en esa armadura. Los días siguientes comenzó a observarlo desde lejos. Nishan se levantaba antes que los gallos, cuando el aire aún conservaba el frescor de la noche. Caminaba hasta el corral y pasaba las manos por cada caballo, murmurando palabras en apache que sonaban como oraciones. Conocía a cada animal por su respiración, por el ritmo de sus cascos, por el timbre particular de sus relinchos. «Ese apache ve más ciego que nosotros con ojos», comentó una tarde Jacinto, que había notado el interés de Clara. «Anoche se escapó la yegua Pinta y él la encontró en menos de una hora, solo siguiendo las huellas con las manos. Los indios tienen esos dones extraños». Clara había crecido escuchando historias sobre los apaches, guerreros feroces que aparecían como fantasmas del desierto para atacar las caravanas y desaparecer sin dejar rastro. Pero Nishan no se parecía en nada a esas historias. Era alto y delgado, con movimientos fluidos como los de un gato montés. Su rostro, curtido por el sol pero sin arrugas profundas, mostraba una serenidad que contrastaba con la dureza de su vida. Cuando sonreía, cosa que hacía a menudo al hablar con los caballos, sus dientes blancos contrastaban con su piel bronceada. Una mañana, mientras Clara tendía ropa en el alambre, uno de los trapos se voló con el viento y fue a parar cerca del corral donde Nishan trabajaba. Al acercarse a recogerlo, lo vio realizar algo extraordinario. Tenía las manos apoyadas en los flancos de una yegua preñada y movía los dedos como si estuviera leyendo un mensaje invisible.
¿Qué hace?, preguntó sin poder contenerse. Nishan no se sobresaltó, como si hubiera estado esperando la pregunta. «Escucho al potro que viene en camino», respondió sin apartar las manos del animal. Su corazón late fuerte. Será una hembra, valiente como su madre. «¿Cómo puedes saber eso?» «Todo habla si sabes escuchar», explicó. «El viento cuenta historias, la tierra guarda memorias. Los animales no necesitan palabras para decir lo que sienten». Clara se quedó ahí parada, fascinada por esa manera tan diferente de entender el mundo. En su corta vida había conocido solo dos tipos de personas, las que mandaban y las que obedecían. Nishan parecía pertenecer a una tercera categoría, una que ella no sabía que existía. ¿Y las personas?, se atrevió a preguntar. ¿También hablan sin palabras? Nishan volvió la cabeza hacia ella, y aunque no podía verla, Clara tuvo la sensación de que la estaba examinando con más precisión que si tuviera los ojos más agudos del mundo. «Las personas son las que más hablan en silencio», dijo finalmente. «Tú, por ejemplo, cada mañana caminas arrastrando los pies porque cargas algo pesado que no es visible. Cuando cocinas, suspiras 3 veces, y por las noches, cuando crees que nadie te escucha, lloras quedito como lluvia sobre tierra seca». Las mejillas de Clara se encendieron. Se sentía completamente expuesta, como si Nishan hubiera abierto su diario personal y leyera en voz alta sus secretos más íntimos. «No lloro», mintió débilmente. «Está bien llorar», replicó él con suavidad. «Las lágrimas riegan el corazón para que puedan crecer cosas nuevas. Mi abuela decía que una mujer que no llora es como un desierto sin lluvia. Se vuelve duro y nada puede florecer en él». Clara sintió un nudo en la garganta. Hacía meses que nadie le hablaba con tanta gentileza, y la bondad inesperada de Nishan la desarmó completamente. «¿Usted también llora?», preguntó con voz temblorosa. Nishan sonrió, y por primera vez Clara notó que tenía una pequeña cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, como un río delgado sobre un mapa. «Los hombres apache lloramos hacia adentro», dijo. «Pero sí, también lloramos, especialmente cuando recordamos cosas que ya no podremos ver otra vez». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, roto solo por el ruido suave de la yegua masticando heno y el zumbido lejano de las abejas en las flores de chuperosa. «¿Cómo se llama usted?», preguntó Clara, aunque ya conocía la respuesta. «Nishan. En tu idioma significaría el que escucha. ¿Y tú?». «Clara Esperanza». «Clara, como el agua limpia», murmuró él, «y Esperanza, como la primera estrella que aparece al anochecer. Nombre de mujer fuerte». Por primera vez desde su llegada al rancho, Clara sonrió genuinamente. Esa noche, por primera vez en semanas, no lloró antes de dormir. El mes de septiembre llegó con vientos secos que levantaban remolinos de polvo y arrastraban hojas muertas de un lado a otro del patio. Las noches comenzaban a refrescar, anunciando que el invierno del desierto no estaba lejos. Clara había establecido una rutina silenciosa de encuentros con Nishan durante las primeras horas de la mañana, cuando el resto del rancho aún dormía. Él le había enseñado a distinguir el canto de diferentes pájaros, la alondra que anunciaba el amanecer, el carpintero que buscaba insectos en los saguaros, el correcaminos que cruzaba veloz entre los matorrales. También le había mostrado cómo identificar plantas medicinales, la hierbabuena que calmaba el estómago, la jojoba que sanaba heridas, el té de desierto que ayudaba a dormir. «Mi abuela Ayana me enseñó estas cosas cuando era niño», le explicaba, mientras sus dedos reconocían las hojas de cada planta. Decía que la tierra era como una gran farmacia, pero que solo los que sabían escuchar podían entender sus remedios. Clara absorbía cada palabra, como tierra sedienta absorbe la lluvia. Por primera vez en su vida se sentía valorada.
no por su capacidad de trabajo, sino por su mente curiosa y su corazón dispuesto a aprender. Pero esa tranquilidad frágil se vio interrumpida una tarde de octubre cuando Clara fue testigo de algo que cambiaría el curso de ambas vidas. Había ido al granero a buscar maíz para la cena cuando vio a Pablo Saldaña arrastrando varios costales de heno hacia la parte trasera del edificio. El joven se movía con nerviosismo, mirando constantemente hacia la casa principal como si temiera ser descubierto. Clara se ocultó detrás de las barricas de agua y observó cómo Pablo cargaba el heno en un carro pequeño tirado por una mula. Escuchó fragmentos de conversación cuando llegó otro hombre, un forastero que Clara no reconoció. ¿Estás seguro de que nadie va a notar que falta?, preguntó el extraño. Mi padre tiene tanto heno que no se dará cuenta, respondió Pablo. Además, necesito el dinero. Me debo 3 meses de apuestas en el pueblo. Está bien, pero después de esto se acabó. No quiero problemas con los Saldaña. Clara vio cómo el forastero le entregaba unas monedas a Pablo y se llevaba el carro cargado. Cuando ambos hombres se alejaron, ella salió de su escondite y revisó el granero. Efectivamente, faltaba una cantidad considerable de heno, pero Pablo había reordenado los costales restantes para disimular el faltante. Durante varios días, Clara guardó silencio sobre lo que había visto, pero el comportamiento de Pablo se volvía cada vez más errático. Lo había visto salir a escondidas por las noches y regresar al amanecer oliendo a alcohol y perfume barato. También había notado que tenía dinero nuevo, porque lo había visto comprando un sombrero caro en el pueblo durante el último viaje de abastecimiento. La tragedia se desató una noche de vientos particularmente fuertes. Clara había terminado de fregar los platos de la cena y se disponía a retirarse a su cuarto cuando vio un resplandor anaranjado que provenía del granero. Al principio pensó que era el reflejo de la luna, pero el resplandor creció rápidamente y comenzó a parpadear de manera irregular. ¡Fuego!, gritó con todas sus fuerzas, corriendo hacia la casa principal. ¡El granero se está quemando! El rancho entero se despertó de golpe. Don Evaristo salió en camisa y pantalones, seguido por sus hijos y varios peones que dormían en los barracones. El granero ardía como una antorcha gigantesca, alimentado por el heno seco y avivado por el viento. ¡Formen una cadena humana!, gritó don Evaristo. ¡Pasen los baldes de agua! Todos corrieron a combatir el incendio, pero era demasiado tarde para salvar el granero. Lo único que podían hacer era evitar que el fuego se extendiera a los otros edificios. Clara se unió a la cadena humana que pasaba baldes desde el pozo hasta las llamas, mientras el aire se llenaba de humo acre y cenizas volantes. Fue entonces cuando escuchó los gritos. ¡Las niñas!, chilló una mujer. ¡Mis niñas están ahí adentro! Clara volvió la mirada hacia el granero y vio que efectivamente había figuras pequeñas en una de las ventanas del segundo piso. Amparo, de 8 años, y su hermana menor Esperancita, de apenas 5, se habían escondido allí durante el día para jugar a las comadres y habían quedado atrapadas por el fuego. Los hombres intentaron acercarse, pero las llamas eran demasiado intensas. La escalera de madera que daba acceso al segundo piso había sido consumida por el fuego y no había manera de llegar hasta las niñas. «¡Van a morir!», gritaba la madre, tratando de correr hacia el edificio mientras 2 hombres la sujetaban. Fue entonces cuando Nishan apareció corriendo desde su cuarto. Clara lo vio pasar junto a ella como una sombra, dirigiéndose directamente hacia el granero en llamas. «¡Nishan, no!», gritó, pero él ya había desaparecido entre el humo. Lo que sucedió después quedó grabado para siempre en la memoria de todos los presentes. Nishan, guiándose únicamente por los gritos de las niñas y por su conocimiento íntimo del edificio, encontró una viga caída que aún se mantenía firme y la usó como rampa improvisada.
Trepó por ella hasta llegar a la ventana del segundo piso, donde las pequeñas lloraban aterrorizadas. Con movimientos precisos y seguros, tomó a la menor en brazos y la bajó hasta donde otros hombres pudieron recibirla. Luego regresó por la mayor, pero para entonces las llamas habían consumido más madera y la estructura comenzaba a colapsar. Nishan logró sacar a Amparo y bajarla hasta el lugar seguro, pero una viga ardiente se desprendió del techo y le cayó sobre la espalda al momento de saltar. El golpe lo derribó y Clara vio con horror cómo las llamas comenzaban a lamer su camisa. Sin pensar en su propia seguridad, Clara corrió hacia él y lo arrastró lejos del edificio, palmeando su espalda para apagar las llamas que habían prendido en su ropa. Nishan estaba consciente, pero obviamente herido, con quemaduras en la espalda y los brazos. «Las niñas», murmuró. «¿Están bien? Están bien», le aseguró Clara, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Las salvaste. Las dos están bien». Pero cuando la conmoción inicial se calmó y comenzaron a evaluar los daños, la atención se centró no en el heroísmo de Nishan, sino en buscar un culpable para el desastre. Don Evaristo, furioso por la pérdida del granero y de todo el heno almacenado para el invierno, necesitaba a alguien a quien culpar. «Esto fue provocado», rugió. «Alguien prendió este fuego a propósito». Sus ojos se fijaron inmediatamente en Nishan, que yacía en el suelo siendo atendido por Jacinto y otros peones. «Claro», continuó con voz cargada de veneno, «el indio rencoroso seguramente se vengó de nosotros por algo. Todos saben que los apaches son incendiarios por naturaleza». «Papá, no digas tonterías», protestó Rodrigo. «Nishan salvó a las niñas. ¿Por qué iba a incendiar el granero para luego arriesgar su vida salvándolas?» Pero don Evaristo estaba ciego de furia y prejuicio. Para distraer la atención, para hacerse pasar por héroe después de provocar la desgracia. Los indios son astutos. Siempre han sido enemigos de la gente civilizada. Pablo, que había permanecido callado durante toda la discusión, se acercó al grupo con expresión de falsa indignación. «Es cierto», dijo. «Yo lo vi esta tarde cerca del granero, comportándose de manera sospechosa. Pensé que solo estaba curioseando, pero ahora me doy cuenta de que estaba planeando esto». Clara sintió que la sangre se le helaba en las venas. Pablo estaba mintiendo descaradamente para protegerse a sí mismo. Miró a Nishan, que permanecía en silencio a pesar de las acusaciones, como si ya hubiera aceptado su destino. «Además», continuó Pablo, «todos sabemos que los apaches guardan rencor por lo que pasó en las guerras. Este indio lleva años esperando la oportunidad de vengarse». Varios peones murmuraron con incomodidad, aunque respetaban a Nishan. Los prejuicios corrían profundo en esa región donde las heridas de las guerras apache aún estaban frescas en la memoria colectiva. «Mañana mismo lo entrego a las autoridades en el pueblo», declaró don Evaristo. «Que decida un juez qué hacer con él». Clara sintió que su mundo se tambalea. No podía permitir que Nishan pagara por un crimen que no había cometido, especialmente cuando ella conocía la verdad, pero también sabía que nadie creería la palabra de una criada contra la de los hijos del patrón. Esa noche, mientras Nishan permanecía encerrado en el cuarto de herramientas bajo vigilancia, Clara no pudo pegar ojo. La injusticia de la situación la carcomía por dentro como ácido. Había visto con sus propios ojos la bondad de Nishan, su valor al salvar a las niñas, su dignidad al enfrentar las acusaciones sin defenderse siquiera. Al amanecer, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de ambas vidas para siempre. La madrugada del día siguiente trajo consigo una claridad cristalina que hacía que cada piedra, cada planta, cada sombra se recortara con precisión fotográfica contra el paisaje desértico.
Clara se había levantado antes que los gallos, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que todo el rancho pudiera escucharlo. Había tomado una decisión que requería más valor del que sabía que poseía, pero que su conciencia le exigía sin contemplaciones. Encontró a don Evaristo en el patio principal, examinando los restos humeantes del granero junto con Rodrigo. El aire aún olía a madera quemada y cenizas, un recordatorio acre de la tragedia de la noche anterior. «Señor», dijo Clara acercándose con pasos firmes pero respetuosos, «necesito hablar con usted sobre el incendio». Don Evaristo la miró con sorpresa e irritación. «¿Tú qué puedes saber del incendio, muchacha? Regresa a tus labores y no te metas en asuntos que no te corresponden». «Sé quién provocó el fuego», declaró Clara, y su voz sonó más firme de lo que se sentía por dentro. «Y no fue Nishan». Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Rodrigo frunció el ceño, mientras que Pablo, que acababa de unirse a ellos, palideció visiblemente. «¿Qué tonterías estás diciendo?», gruñó don Evaristo. Clara respiró profundamente, sabiendo que no había marcha atrás. «Vi a don Pablo robando heno del granero hace una semana. Lo vendió a un hombre que no conozco. Anoche, cuando empezó el fuego, lo vi salir corriendo de esa dirección con una antorcha en la mano». «Esa es una mentira infame», explotó Pablo. «¿Cómo te atreves a acusar a un miembro de esta familia, india maldita?». Pero Clara había notado el temblor en su voz, la forma en que sus manos se agitaban nerviosamente. «No soy india, y no estoy mintiendo», replicó con calma. «Puedo describirle exactamente al hombre que compró el heno. Era alto, de barba gris, con un sombrero de fieltro negro y una cicatriz en la mano izquierda. Le pagó a don Pablo con monedas de plata. La descripción era tan específica que resultaba imposible que fuera inventada». Don Evaristo miró a su hijo con ojos entrecerrados. «Pablo, ¿es cierto lo que dice esta muchacha?». «Por supuesto que no», protestó Pablo, pero su voz había subido una octava. «¿Por qué vas a creer a una criada antes que a tu propio hijo? Porque esta criada no tiene razones para mentir», intervino Rodrigo, estudiando a su hermano con nueva atención. «Y tú últimamente has tenido dinero que no puedo explicar. Ese sombrero nuevo, los gastos en el pueblo». Clara vio su oportunidad y la aprovechó. «Registre en su cuarto», sugirió. «Si vendió el heno, debe tener escondido el dinero en algún lado, y si provocó el incendio, debe tener restos de combustible o alguna otra evidencia». Pablo se puso furioso. «No voy a permitir que registren mi cuarto por las palabras de esta mentirosa. Papá, di algo». Pero don Evaristo había comenzado a atar cabos. Los gastos inexplicables de Pablo, su nerviosismo de los últimos días, el hecho de que había sido uno de los últimos en salir cuando gritaron «¡Fuego!». «Rodrigo, ve al cuarto de tu hermano», ordenó con voz sombría. «Revisa todo». Media hora después, Rodrigo regresó con una lata de queroseno medio vacía, una bolsa con monedas de plata y un trapo que olía a combustible. La confesión de Pablo se desmoronó como castillo de naipes. Entre lágrimas y balbuceos, admitió haber robado el heno para pagar deudas de juego. Explicó que había intentado quemar la evidencia del robo prendiendo fuego a unos costales en la parte trasera del granero, sin imaginar que las llamas se extenderían tan rápidamente. «Solo quería que pareciera un accidente», gimoteó. «No pensé que se iba a salir de control. No sabía que las niñas estaban ahí dentro». Don Evaristo estaba pálido de furia y vergüenza. «Pudiste haber matado a esas criaturas inocentes», rugió, «y estabas dispuesto a dejar que culparan a un hombre inocente». Se volvió hacia Clara con una expresión que mezclaba respeto y remordimiento. «Te debo una disculpa, muchacha. Y le debo una disculpa a Nishan. Hiciste lo correcto al decir la verdad, aunque te costara arriesgarte a mi ira». Pero cuando fueron a liberar a Nishan del cuarto de herramientas, don Evaristo no pudo mirarlo a los ojos. «Apache», dijo incómodamente.
Mi hijo me ha confesado que fue él quien provocó el incendio. Te pido perdón por las acusaciones. Nishan, con el torso vendado debido a las quemaduras pero manteniendo su dignidad intacta, simplemente asintió. Los errores son como los ríos, dijo suavemente. Pueden destruir todo a su paso, pero también pueden limpiar la tierra para que crezcan cosas nuevas. Sin embargo, la disculpa no fue suficiente para reparar el daño hecho. Esa misma tarde, don Evaristo llamó a Clara aparte. «Has demostrado tener más honor que mi propio hijo», le dijo. «Pero por eso mismo ya no puedes quedarte aquí. Los muchachos del rancho perdieron el respeto por Pablo, y eso me causa problemas. Necesito que te vayas». Clara sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Y a dónde voy a ir, señor?» «Eso no es mi problema», respondió don Evaristo, evitando su mirada. «Te daré dinero para el camino y una carta de recomendación, pero para mañana al mediodía quiero que hayas recogido tus cosas». Esa noche, Clara empacó sus escasas pertenencias con manos temblorosas. Se había quedado sin hogar, por decir la verdad, pero no se arrepentía. La alternativa habría sido vivir con la culpa de saber que un hombre inocente pagaba por un crimen que no había cometido. Estaba terminando de enrollar su petate cuando escuchó un golpe suave en la puerta. Al abrir, encontró a Nishan de pie en el umbral, con una bolsa pequeña al hombro. «¿También te echaron?», preguntó Clara. «No me echaron», respondió él. «Me voy porque mi lugar ya no está aquí, y el tuyo tampoco. Pero yo no sé a dónde ir», confesó Clara, y por primera vez desde el incendio se permitió sentir miedo. Nishan sonrió, y en esa sonrisa había algo nuevo: esperanza. «Yo sí sé a dónde podemos ir», dijo. «Hay un lugar donde la gente como nosotros puede encontrar paz. No será fácil llegar, pero ¿confías en mí?». Clara lo miró a los ojos vendados, recordando todas las veces que él había demostrado ver más claramente que cualquier persona con vista perfecta. «Confío en usted», respondió sin dudar. «Entonces vámonos antes del amanecer. Tenemos un largo camino por delante». Partieron cuando las estrellas aún brillaban en el cielo, caminando hacia el norte por senderos que solo Nishan conocía. Clara cargaba su morral y una cantimplora, mientras que Nishan llevaba una bolsa con hierbas medicinales y provisiones que había conseguido de alguna manera misteriosa. «¿A dónde vamos exactamente?», preguntó Clara después de caminar en silencio durante una hora. «A la ranchería de mi tío Cochise», explicó Nishan. «Está a 3 días de camino, al pie de las montañas Chiricahua. Es un lugar donde los apaches que ya no quieren guerra pueden vivir en paz, junto con algunos mexicanos y americanos que han elegido nuestra forma de vida». «¿Y me van a aceptar?». Nishan se detuvo y volvió el rostro hacia ella. «Tú me salvaste de las llamas, arriesgaste tu seguridad para defenderme. En nuestra cultura eso crea un vínculo sagrado. Ahora somos familia de sangre mezclada y la familia siempre tiene lugar en la ranchería». Caminaron durante 3 días y 2 noches, descansando durante las horas más calurosas del día y viajando al amanecer y al atardecer. Nishan conocía cada guaje, cada cueva que ofrecía refugio, cada planta que podía proporcionar alimento o medicina. Clara comenzó a entender que él no era simplemente un hombre ciego que había aprendido a adaptarse. Era alguien que había desarrollado una relación completamente diferente con el mundo natural. La ranchería de Cochise resultó ser un asentamiento pequeño pero próspero, construido en un valle protegido donde corrían varios arroyos y crecían álamos y sauces. Las casas eran una mezcla de wickiups tradicionales apaches y cabañas de adobe al estilo mexicano. Los habitantes, un grupo diverso de apaches, mexicanos, algunos americanos y hasta un par de chinos que habían huido de las minas, recibieron a Clara con una mezcla de curiosidad y cautela. Pero cuando Nishan contó la historia del incendio y de cómo Clara había arriesgado todo para defender la verdad,
La actitud cambió completamente. Cochise, un anciano de cabello blanco y ojos profundos como pozos, escuchó el relato completo antes de hablar. «Hermana Clara», dijo finalmente, «has demostrado que tu corazón es más grande que tu miedo. Ese es el tipo de valentía que necesitamos en este lugar. Serás bienvenida mientras quieras quedarte». Esa noche, sentados alrededor de una fogata, mientras las estrellas brillaban como diamantes contra el terciopelo negro del cielo, Clara se dio cuenta de que por primera vez en su vida se sentía verdaderamente en casa. Los meses que siguieron fueron los más ricos y plenos en la vida de Clara. En la ranchería de Cochise aprendió que existían formas de vida completamente diferentes a todo lo que había conocido. Aquí, las decisiones se tomaban en consejo, con cada voz siendo escuchada independientemente de la edad, el género o el origen étnico. El trabajo se distribuía según las habilidades y necesidades, no según jerarquías rígidas. Clara descubrió que tenía un don natural para contar historias. Por las noches, alrededor de la fogata comunal, comenzó a relatar cuentos que había escuchado de su padre, mezclándolos con nuevas historias que creaba inspirándose en las leyendas apaches que Nishan le enseñaba. Los niños de la ranchería se congregaban a su alrededor, fascinados por sus relatos de princesas valientes, animales que hablaban y aventuras en tierras lejanas. Nishan, por su parte, se había convertido en una especie de curandero y consejero espiritual. Su conocimiento de las plantas medicinales, combinado con su capacidad para escuchar las dolencias de las personas, lo convirtió en alguien muy respetado. Pero fue Clara quien sugirió que usaran sus talentos combinados para algo más grande. «Hay muchos niños perdidos en el mundo», le dijo una tarde mientras preparaban medicinas juntos. «Huérfanos, niños abandonados, pequeños que han huido de hogares donde los maltratan. ¿Qué tal si creamos un lugar especial para ellos?» La idea germinó lentamente. Con la bendición de Cochise y la ayuda de toda la comunidad, Clara y Nishan construyeron una cabaña en las afueras de la ranchería, cerca de un arroyo que corría todo el año. Era una estructura sencilla pero acogedora, con paredes de adobe decoradas con murales que Clara había pintado con pigmentos naturales. Los murales mostraban escenas de la naturaleza: pájaros en vuelo, flores del desierto, montañas bajo cielos estrellados. La primera niña que llegó fue Esperancita Morales, nombre que había adoptado en honor a Clara. Una pequeña de 6 años que había sido abandonada en el pueblo después de que sus padres murieran de fiebre. Estaba desnutrida, asustada y había perdido completamente la capacidad de hablar. Clara la recibió con paciencia infinita, alimentándola con caldos nutritivos y cantándole las mismas canciones que su padre le había cantado cuando era pequeña. Nishan trabajó con ella usando técnicas que había aprendido de los curanderos de su tribu, ayudándola a procesar el trauma a través de movimientos rituales y conexión con la naturaleza. El breakthrough llegó 3 meses después, cuando Esperancita finalmente habló para pedirle a Clara que le enseñara a hacer los muñecos de trapo con los que ella entretenía a los otros niños. Pronto llegaron más niños. Joaquín, un muchacho de 10 años que había huido de una familia que lo golpeaba. Las gemelas Rosario y Socorro, que habían perdido a sus padres en un ataque de bandidos. Miguel, un niño apache mexicano que había sido rechazado por ambas comunidades debido a su herencia mixta. Cada niño traía su propia carga de dolor, pero en la cabaña encontraban algo que quizás nunca habían tenido: amor incondicional y la certeza de que su valor como personas no dependía de su utilidad o de las circunstancias de su nacimiento. Clara desarrolló un método único para ayudar a los niños a sanar. Creaba historias personalizadas para cada uno,
Cuentos donde ellos eran los héroes que superaban obstáculos similares a los que habían enfrentado en la vida real. Los niños no solo escuchaban estas historias, participaban en ellas, tomando decisiones sobre cómo los protagonistas debían actuar, aprendiendo así a tomar control de sus propias narrativas. Nishan, por su parte, les enseñaba a ver el mundo de maneras diferentes. Los llevaba a caminatas por el desierto donde tenían que navegar con los ojos cerrados, usando solo el oído y el tacto. Les enseñaba a distinguir el canto de diferentes pájaros, a identificar plantas por su olor, a predecir cambios en el clima observando el comportamiento de los animales. En el mundo exterior, les explicaba, muchas personas van por la vida sin realmente ver, oír o sentir lo que los rodea. Ustedes van a ser diferentes, van a ser personas que saben prestar atención, que pueden encontrar belleza y significado en cosas que otros pasan por alto. La reputación de la cabaña de las voces invisibles, como había empezado a conocerse el lugar, se extendió por toda la región. Llegaban visitantes de lugares lejanos, madres que habían perdido hijos y encontraban consuelo en las historias de Clara, hombres que habían perdido la vista en accidentes y buscaban aprender las técnicas de Nishan para adaptarse a su nueva condición. Parejas que no podían tener hijos propios y querían adoptar a alguno de los pequeños. Pero la prueba más difícil llegó al 4º año, cuando las autoridades estadounidenses decidieron que el asentamiento era ilegal y enviaron a un juez para resolver la situación. El juez Morrison era un hombre de mediana edad, de rostro severo y actitud inflexible, que había venido acompañado de varios alguaciles. Esta institución, declaró con desdén, no cumple con ningún estándar legal para el cuidado de menores. Estos niños deben ser trasladados inmediatamente a orfanatos apropiados o entregados a familias cristianas que puedan educarlos correctamente. Clara sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Después de años de trabajo, después de ver cómo niños traumatizados se convertían en pequeños seres humanos seguros y felices, todo iba a ser destruido por burocracias que no entendían lo que se había logrado allí. Pero entonces sucedió algo inesperado. Uno por uno, los niños se acercaron al juez Morrison, no para suplicar o llorar, sino para contarle sus historias. Esperancita, ahora de 10 años y completamente segura de sí misma, le explicó cómo había llegado sin poder hablar y ahora podía leer, escribir y contar cuentos propios. Joaquín le mostró los intrincados trabajos de carpintería que había aprendido, habilidades que ya le permitían contribuir económicamente al mantenimiento de la cabaña. Las gemelas cantaron una canción que habían compuesto sobre la importancia de ayudar a otros niños perdidos. Pero fue Miguel quien más impactó al juez. El muchacho apache mexicano, ahora de 14 años, se dirigió a Morrison en un inglés perfecto, luego en español fluido y finalmente en apache. «Señor juez», dijo, «en otros lugares me dijeron que no servía porque era mitad de cada cosa y completo de ninguna. Aquí aprendí que ser mitad de 2 mundos me hace puente entre ambos». Clara y Nishan no nos enseñaron solo a leer y escribir, nos enseñaron a ser seres humanos completos. El juez Morrison se quedó en la ranchería durante 3 días, observando la rutina diaria de la cabaña. Vio cómo los niños trabajaban juntos en el huerto, cómo resolvían conflictos a través del diálogo, cómo los mayores cuidaban naturalmente de los menores. Vio a Clara enseñando matemáticas usando las estrellas como referencia y a Nishan explicando historia natural durante sus caminatas por el desierto. Al final de su visita, el juez reunió a toda la comunidad. «He visto muchos orfanatos en mi carrera», declaró. «Lugares donde los niños son alimentados y vestidos, pero donde sus espíritus se marchitan como plantas sin agua.
Lo que han construido aquí es extraordinario. No puedo en buena conciencia desmantelarlo. Se dirigió especialmente a Clara y Nishan. Lo que han logrado trasciende cualquier definición legal de educación o cuidado infantil. Han creado algo que no sabía que era posible. Un lugar donde los niños rotos aprenden no solo a sanar, sino a convertirse en sanadores de otros. El juez Morrison no solo dejó la cabaña en paz, ayudó a establecerla legalmente como una institución educativa reconocida, lo que les permitió recibir algún apoyo gubernamental sin perder su autonomía. Los años que siguieron fueron de crecimiento constante. La cabaña se expandió hasta convertirse en un pequeño pueblo, con talleres de carpintería, tejido y alfarería, una escuela formal, una clínica donde Nishan entrenaba a otros curanderos, y una biblioteca donde Clara preservaba tanto las historias tradicionales como las nuevas historias que nacían cada día. Clara y Nishan nunca se casaron formalmente, pero su vínculo era más profundo que cualquier ceremonia podría haber santificado. Eran dos almas que se habían encontrado en la oscuridad y habían decidido crear luz juntas. Los niños que criaron los llamaban simplemente Mamá Clara y Papá Nishan, títulos que llevaban con orgullo infinito. El final llegó como llega siempre, gradualmente, luego de repente. Clara enfermó primero, una tos persistente que se convirtió en fiebre y luego en algo más serio. Nishan cuidó de ella con la misma dedicación que había mostrado con los caballos en el rancho, con los niños en la cabaña, con todo lo que había amado en su vida. ¿Tienes miedo?, le preguntó una noche, cuando ambos sabían que el final estaba cerca. No, respondió Clara con sinceridad. He vivido más vidas en estos años que la mayoría de la gente vive en 100. Y mira lo que hemos creado juntos. Desde la ventana de su cuarto podían ver el pueblo que había crecido alrededor de la cabaña original. Niños jugando en las calles de tierra, adultos trabajando en los talleres, familias reunidas en los portales de sus casas. Todo nacido de una simple decisión, de elegir la verdad sobre la conveniencia, el amor sobre el miedo. Clara murió una mañana de primavera, con Nishan sosteniendo su mano y 30 niños cantando suavemente en el cuarto contiguo. Nishan la siguió 3 años después, muriendo pacíficamente mientras dormía con el sonido del arroyo susurrando en sus oídos. Los niños que habían criado, ya adultos, mantuvieron el lugar funcionando. Esperancita se convirtió en la nueva madre de la cabaña, continuando las tradiciones de narración que Clara había establecido. Miguel se convirtió en el curandero principal, combinando las técnicas de Nishan con conocimientos médicos modernos que había adquirido en la universidad. En las paredes de la cabaña original, preservada ahora como una especie de santuario, colgaba una placa con las palabras que Clara había pronunciado en una de sus últimas charlas. No importa quién te haya intercambiado por una silla de montar. Lo que importa es quién te vio como ser humano completo cuando tú mismo habías olvidado tu valor. Y en el pequeño cementerio al pie de las montañas, 2 lápidas sencillas marcaban el lugar donde descansaban Clara Esperanza Morales y Nishan Ba. Pero su verdadero monumento era el pueblo que los rodeaba, donde generación tras generación de niños perdidos seguían encontrando el camino de regreso a sí mismos. Dicen que en las noches de luna llena, cuando el viento sopla desde las montañas, aún se pueden escuchar voces en la cabaña original, la voz de Clara contando una historia, la voz de Nishan cantando una canción apache y las voces de todos los niños que encontraron en ese lugar no solo un hogar, sino la certeza de que en el mundo hay espacio para todos los tipos de amor, todas las formas de familia y todas las maneras de ser invisible hasta que alguien te ve verdaderamente. En el corazón del desierto nadie era invisible nunca más.